Miren amigos, un pequeño soporte, un foquito y una pila eléctrica. Tenemos una elemental linterna eléctrica, luz, la luz eléctrica. Saludos muy cordiales a todos. Hemos escogido hoy día un tema muy bonito. Se llama la historia de la luz eléctrica, solo de la luz eléctrica. Vamos a partir del año 1800. Para la electricidad 1800 es un año importantísimo, increíble. Cuando el famoso italiano Alessandro Volta descubre e inventa la pila, llamada pila de Volta. Eso fue el elemento más importante que sirvió para que se desatara un deseo de investigación increíble en esa época. Famosos personajes. Uno de ellos, por ejemplo, el británico Humphrey Davy. Humphrey Davy. Humphrey Davy británico. Era un hombre muy estudioso, muy preocupado. Había trabajado tratando de iluminar los túneles de las minas. Había inventado ciertos elementos que den luz a base de cierto tipo de gas o de aceites de ciertos animales, como ser las ballenas. Y apenas él conoce de la invención de la pila de Volta, él trabaja sobre ella, investiga, y es apenas un año después, en 1801, imagínense, un año después, que él da a conocer dos cosas importantes. Primero, había logrado luz eléctrica llamada luz de arco, que había colocado dos pedazos de carbón y producía luz eléctrica. Y el otro caso es que él, trabajando con hilos metálicos, con alambres metálicos, había observado que se producía la incandescencia, que es una de las primeras observaciones que se hizo cuando ya se tuvo a la mano la corriente eléctrica. En esta ocasión vamos a repetir las dos cosas que hizo él, porque es importantísimo. Yo he tomado eso como punto de partida en la historia de la luz eléctrica. El carbón que vamos a utilizar es la barrita negra que tienen las pilas eléctricas. Miren, estas pilas, las pilas llamadas de carbón, de cloruro de amonio y dióxido de manganeso, porque hay otras ya más modernas con otros componentes, tienen en su interior, en la parte media, un cilindro que justamente es carbón, pero es carbón mineral, la hulla, carbón mineral. Yo extraje de dos pilas de esas y tengo los dos pedacitos o carboncitos para hacer la experiencia. ¿Cómo hace Davy su experimento? Hace consiguiendo, imaginémonos qué cantidad de paquetes de pilas de Volta él habrá conseguido para lograr una corriente muy alta, de un amperaje sumamente alto, porque que esta experiencia funciona con alto amperaje. Pero allá, esa es la historia y los pasajes hermosos que han pasado estos investigadores. Vamos a repetir lo que él hizo aquí, pero yo voy a sustituir las pilas de Volta por medio de mi transformador, que algunos ya lo conocen. Me va a reducir la corriente eléctrica que viene por acá de 120 a una corriente de 0 a 25, pero me va a dar una cualidad, me va a dar 20 amperios de corriente, que es lo que necesito yo para que funcione este experimento. Y funciona así. Miren, cojo un cablecito. Aquí no importa, no interesa la polaridad, porque lo que interesa es simplemente llevar la corriente eléctrica hacia los carboncillos
Y tengo uno con una pinza de lagarto y acá otro con una pinza de lagarto. Y lo que nos toca a nosotros es aproximar aquí los terminales. Miren, estaba prendido, no me había percatado. Esto es lo que hace Humphrey Davy. Presenta esta luz. Esa es la luz, llamado arco luminoso, arco eléctrico, formado por pedazos de carbón. Podemos darnos cuenta lo importante que fue en ese entonces. Y el otro elemento que él presentó fue que había trabajado ya con ciertas propiedades de ese fluido nuevo que nosotros reconocemos, que era corriente eléctrica. Él había trabajado y había notado que cuando pasaba ese fluido por ciertos cuerpos metálicos, ciertos hilos metálicos, voy a coger aquí yo unos 3 hilos metálicos de un cable conductor, de un cable moderno, o sea, con unas 3 hebras de hilo, de alambre. Aquí la voy a hacer, la voy a entorchar. Aquí tengo ya 3 hebritas pequeñas. Vamos a tomar aquí un terminal del carbón que está todavía caliente, el otro terminal aquí. Aprovecho para indicar, esta luz de arco de carbón fue muy utilizada en la industria. Particularmente yo tuve la experiencia de ir al cine hace unos 30 o 35, 40 años atrás, y en el cine la lámpara que proyectaba la película en las pantallas estaba formada de arcos de carbono. Yo recuerdo, y tengo esto, ¿ven? Son gruesos. Se utilizaba para proyectar el cine mudo anteriormente, y hasta nuestra época el cine hablaba, utilizaba ese tipo de lámparas que ahora son reemplazadas por lámparas de filamentos metálicos, tungsteno, etc. Miren, aquí tenemos, vamos a bajarle a cero, la incandescencia. Cogió su material que había fabricado él, no sabemos qué metal fue, habría que hacer una investigación, y empezó a darle corriente de las pilas de voltio. Y veamos qué pasó. Voy a empezar a dar poquito a poco. Dice que él vio la incandescencia. Miremos el alambre cómo está. Incandescente. Mírenlo, incandescente. Está al rojo vivo. Y si le damos más a este hilo de cobre, le damos más o más. Eso fue lo que reportó Dave, la incandescencia de hilos metálicos al paso de este fluido llamado corriente eléctrica, ahora por nosotros. Un hombre muy valioso indudable, porque Humphrey Davy en 1807 también realizó por primera vez la electrólisis, es decir, la descomposición de una sustancia electrolítica, sustancia química, por medio de corriente eléctrica. Se trabajaba en esa época con corriente de pilas, que eran corrientes con polos. Aquí yo he trabajado con esta corriente que no tiene polaridad, pero no interesa, porque lo que nos sirve a nosotros es el paso
de los electrones a través de los cuerpos. También les menciono, para ubicar en el tiempo, fue muy amigo y trabajó junto al famoso Michael Faraday en Inglaterra. Y un personaje que también se incorpora y que trabajó mucho con el arco de David fue Jean-Bernard Léon Foucault. Que fue un mecánico, fue un físico, fue un investigador de óptica, y él estuvo viviendo entre 1819 y 1868. El caso de David, él estuvo su vida entre 1778 y 1829. Son contemporáneos. ¿Y qué ocurre con Foucault? ¿Por qué es importante? Porque él trata de investigar y mejorar el trabajo realizado por David, que había quedado más o menos, como quien dice, hasta donde nosotros hemos hecho. Y Foucault inventa un aparato, vamos a poner una fotografía de este aparato, un aparato que tiene múltiples mecanismos a manera de reloj, con la finalidad de que los dos terminales, los carbones, estén juntos una mínima distancia, apenitas juntos, y se vayan consumiendo poquito a poco, para que la luz no se pierda. Él hizo ese aparato que se llamó un regulador automático, y prácticamente él tomó mucha notoriedad por su invento, a tal punto que muchos textos mencionan el arco de carbón, el arco eléctrico, como un trabajo realizado por Foucault. Los dos son los que se llevan en el honor en este caso. La primera forma de obtener energía eléctrica. Es maravilloso, en verdad. Voy a ponerle un poquito más, 15 voltios. Hacer un rapidísimo. Resulta que si yo apego totalmente, pues se produce un chisporroteo, pero al apegar muy despacio, se va quemando el carbón y emitiendo esa franja de luz muy intensa. La llama que se produce aquí es porque estos carboncillos, al extraerlos de las pilas, salieron algunas impurezas que tienen un poquito de plástico. Bueno, amigos, parece interesante. Antes que este arco, recordemos, la iluminación era a base de gas, a base de cera de animales y a base de esas antorchas. Y empezó el mundo ya con esto a caminar de otra manera. Bueno, vamos a preparar el siguiente paso, que son ya aparatos de mayor utilidad, aplicación y mayor beneficio para todos. Gracias por su colaboración. Nos vemos ya mismo.